mi nombre es Dolores Vintimilla, soy abogada en libre ejercicio profesional, soy especialista en Derecho Penal y maestrante en Derecho Penal Económico. Trabajo con mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, no solo brindándoles asesoría y acompañamiento jurídico gratuito, sino ayudándoles en temas de emprendimiento, ya que consideramos que la dependencia económica es uno de los factores o causales que hace que las mujeres o víctimas de miembros del núcleo familiar no denuncien a sus agresores. El día de hoy quiero hablarte de esta problemática y quiero hablarte del aumento de casos de violencia intrafamiliar debido al confinamiento obligatorio por el COVID-19. Y es necesario hablar con cifras. El director del ECU 911 ha establecido que se ha registrado más de 7.954 llamadas de alerta por violencia intrafamiliar desde que empezó la emergencia, con una frecuencia de 256 llamadas diarias. En Guayaquil, 234 llamadas diarias. Y el panorama en el resto del país no difiere. Por tal razón, el Consejo de la Judicatura se ha visto en la necesidad de implementar 164 unidades de violencia en contra de la mujer y miembros del núcleo familiar, tomando en cuenta que durante la emergencia las unidades de flagrancia de la Fiscalía General del Estado estuvieron 100% operativas. Dentro de estos casos se puede determinar un número de 3.700 casos. ¿Por qué el número de casos es menor al número de alertas o el número de llamadas? Muchas víctimas de violencia intrafamiliar no denuncian estos hechos, no solo por miedo, sino por desconocimiento, ya que malinterpretan la norma y creen que únicamente las mujeres pueden ser víctimas de violencia intrafamiliar. Y no es así, esto no se trata de un tema de género. Es necesario establecer lo que determina el artículo 155 del Código Orgánico Integral Penal en razón a quienes forman parte del núcleo familiar. Y estos son cónyuge, pareja en unión de hecho o unión libre, conviviente, ascendientes, descendientes, hermanas, hermanos, parientes hasta segundo grado de afinidad y personas con las que se determine que el procesado o procesada mantenga o haya mantenido vínculos familiares, íntimos, afectivos, conyugales, de convivencia, noviazgo o de cohabitación. Todas estas personas pueden ser víctimas de violencia en contra de la mujer y miembros del núcleo familiar. Y como se puede determinar, no es únicamente los cónyuges, también son los hermanos. No es únicamente la pareja actual, también son las exparejas. Existen muchos casos en los cuales se habla de violencia intrafamiliar entre exnovios o entre novios. Ahora, el procedimiento a seguir va a depender del tipo penal, puesto que existe un plexo de delitos que se pueden cometer dentro del núcleo familiar. Si es que podemos decirlo de esta manera, existen delitos que son más leves y delitos que son mucho más graves. Y dependiendo del delito va a depender la pena. Y dependiendo del delito va a depender el proceso o ante qué persona o ante qué ente acudir. Por ejemplo, en el caso de una violación que se da dentro del núcleo familiar, la competencia para conocer esta denuncia o este ilícito recae en la Fiscalía General del Estado. Esta es el ente encargado de investigar los hechos en razón a la denuncia o la noticia criminis que es dada por la presunta víctima. Ahora, si es que hablamos de un delito menor, como son lesiones de menos de 3 días, el procedimiento o la persona competente será el juez de la unidad de violencia en contra de la mujer y miembros del núcleo familiar. Ahí, el denunciante, mediante las pruebas de cargos, tendrá que demostrar que efectivamente se realizó este ilícito y el denunciado, mediante el principio constitucional de la legítima defensa, podrá presentar las pruebas de descargos que lo ayuden a su defensa. Si bien está establecido en la Constitución el principio de celeridad procesal, no es menos cierto que un proceso penal lleva su tiempo. Por eso, y es mi criterio personal, que yo considero que más importante son las medidas de protección. No más importante, igual importancia diría yo. Son las medidas de protección que se tienen que dar dentro de estos procesos. Ya que, si bien el proceso penal puede terminar en una sanción
o en una pena privativa de libertad, considero que las medidas de protección salvan vidas. Y entre esas me he permitido rescatar las que considero yo más importantes. Las medidas de protección se encuentran establecidas en el artículo 558 del Código Integral Penal y son: prohibición de la persona procesada de concurrir a determinados lugares o reuniones. Prohibición de la persona procesada acercarse a la víctima, testigos y determinadas personas en cualquier lugar donde se encuentren. Prohibición de la persona procesada de realizar actos de persecución, de intimidación a la víctima o miembros del núcleo familiar por sí mismo o a través de terceros. Extensión de una boleta de auxilio a favor de la víctima, miembros del núcleo familiar, en el caso de violencia contra la mujer y de los miembros del núcleo familiar. Orden de salida de la persona procesada de la vivienda o morada. Esto es súper importante y esto tiene relación con lo que les expuse en inicio de mi intervención, porque muchas personas por la dependencia económica no salen de sus hogares. Con esta medida de protección se puede ordenar que el agresor sea quien salga, y en el caso de que la víctima fue la que salió del hogar, se establece en el numeral 6 el reintegro de la víctima al hogar y asimismo la salida simultánea de la persona procesada. Privación de la persona procesada de la custodia de la víctima, niña o adolescente. Suspensión del permiso de porte de armas. Y orden de tratamiento respectivo que deben someterse las personas procesadas, incluso con los hijos menores de 18 años si es el caso. En este caso, si es que la persona sobre la cual recaen las medidas de protección incumple con algunas de estas medidas, bueno, estaríamos en contra también, estaría incumpliendo con el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal, que nos habla acerca del incumplimiento de órdenes legítimas de autoridad competente y puede someterse a una pena de 1 a 3 años. Es doloroso hablar de estos temas, sin embargo, quisiera fomentar más que qué hacer en estos casos, la prevención. La prevención debe realizarse desde las casas, desde las escuelas, desde los trabajos, desde las universidades. Y para las personas que son víctimas, es hora de parar el círculo de violencia, es hora de alzar la voz y decir, ya no más.